Durante 170 millones de años, desde el Triásico tardío a finales del Cretácico, un grupo extraordinario de animales conocidos como dinosaurios dominaron la Tierra. La inminente separación de un gran continente y la caída de un meteorito que marcaría un antes y después en la historia de nuestro planeta son parte de lo ocurrido en una de las eras más interesantes de la historia, de la cual hablaremos a continuación. La era mesozoica, en griego, vida animal intermedia. Por aquel entonces la Tierra estaba formada aún por el supercontinente llamado Pangea, que se dividió en los tres periodos que conforman esta era. El Triásico, caracterizado porque empiezan las primeras transformaciones de reptil a dinosaurio y la existencia de pequeños mamíferos que viven escondidos en madrigueras. En este periodo los continentes comienzan a separarse. El Jurásico es el periodo de los saurios por excelencia, tanto en tierra como en cielo. Aparecen las primeras aves como el Archaeopteryx. Los continentes continúan separándose creando unos climas menos extremos, lo que hace que la vida prolifere. El Cretácico, donde surgieron las primeras flores como la magnolia, aparecieron las primeras serpientes tal y como las conocemos hoy en día, y los dinosaurios más conocidos pertenecen a este periodo, como pueden ser el Tiranosaurio Rex, el Velociraptor y el Triceratops. Al final de este periodo ocurrió la tan conocida extinción de los dinosaurios y la separación de los continentes ya se asemeja a la actual. El Triásico fue el primer periodo de la era mesozoica y se extendió a partir de 250 a 200 millones de años. La vida se recuperó lentamente desde los sucesos de extinción del Pérmico-Triásico y con ello se vieron la evolución de los primeros mamíferos. En este periodo, Pangea, el gran supercontinente, existió hasta la parte media, donde se separó en la Eurasia y Gondwana. Existieron tres categorías de organismos, los que sobrevivieron a la extinción, los nuevos organismos y los que dominaron el mundo. La flora terrestre estaba dominada por plantas con semillas. Al comienzo existieron anfibios, reptiles y algunos dicinodontes, además de la aparición de corales y la recuperación de las amniotas. Una extinción severa marcó el final de este periodo. La mayoría de los reptiles marinos se extinguieron. Los ecosistemas no fueron muy afectados, pero muchas especies de anfibios desaparecieron. Aunque algunos dinosaurios se extinguieron, los que sobrevivieron estuvieron muy adaptados para pasar al siguiente periodo. El periodo Jurásico es de unos 213 a 144 millones de años atrás. Este periodo se caracteriza por la hegemonía de los grandes dinosaurios y por la escisión de Pangea en los continentes la Eurasia y Gondwana. Los paisajes del Jurásico tenían más vegetación que los del Triásico, especialmente en latitudes altas. El calor y el clima húmedo permitieron que las junglas, bosques y selvas formaran parte de gran cantidad de paisajes jurásicos. Los bosques se empiezan a extender por toda la superficie de la Tierra y destacan familias como las coníferas, similares a los pinos y las araucarias, acompañadas de diferentes tipos de helechos y palmeras. A lo largo del periodo de la fauna jurásica, los dinosaurios se diversificarán. Es en esta época donde se encuentran las formas más curiosas y los dinosaurios de mayor tamaño. Hacia el final del Jurásico, los mares bajos empezaron a secarse, dejando depósitos gruesos de caliza, en donde se formaron algunas de las más ricas acumulaciones de petróleo y de gas. El periodo Cretácico es un periodo geológico que se extiende por 79 millones de años. Desde el final del Jurásico, hace 145 millones de años, hasta el comienzo del periodo Paleógeno, hace 66 millones de años. Es a su vez el último periodo de la era mesozoica y el periodo más largo del eón fanerozoico. Este periodo se caracteriza además por la ruptura de Gondwana, partiendo en dos el supercontinente. Las características del Cretácico se puede resumir en climas cálidos que crearon mares interiores que fueron poblados rápidamente. Los dinosaurios dominaban la tierra. Aparecen mamíferos, aves y plantas. La era mesozoica fue una gran parte de la historia del planeta, gobernada por los dinosaurios durante cientos de millones de años. Pero en esta era no solo existieron los dinosaurios, sino que también hubieron mamíferos, que jugarían un papel importante en el futuro. También existieron insectos, pero las plantas también evolucionaron y prosperaron. Parte geológica se dio a cabo la separación del supercontinente Pangea, originando los continentes la Eurasia y Gondwana. Posteriormente, la superficie de la Tierra va tomando la forma que conocemos. Esta era tuvo un final dramático y muy destructivo, gracias al impacto de un meteorito ocurrido hace 65 millones de años, extinguiendo el 95% de la vida sobre el planeta.
pero el 5% restante sobrevivió y prosperó por los siguientes millones de años, evolucionando hacia las especies que conocemos hoy en día, incluso en nosotros.